¿Sabías que existe una aplicación que une emprendedores e influencers? Kiddy, una aplicación, un social commerce, una nueva red social. Un lugar donde conectamos influencers y emprendedores. En Kiddy todos ganan. ¿Por qué? Con Kiddy ganas dinero con campañas de marketing digital para emprendedores. Si eres emprendedor, podrás publicar tu producto o servicio en nuestra aplicación sin ningún costo. Si eres influencer, podrás elegir con cuál de ellos trabajar y poder promocionarlos. Haz match con nosotros. Díganme si alguien sabe el nombre de la segunda persona de cualquiera de estas dos preguntas. La segunda persona que pisó la luna o la segunda persona más rápida del mundo. Bajaron la mano prácticamente todos, o creo que todos. A menos que alguno de ustedes haya sido muy fanático de la ciencia, hubiese cachado el segundo, el tercero, el cuarto. Pero la gran mayoría solamente tenemos espacio en la cabeza para el más importante. Con suerte el segundo. Entonces, ¿qué pasa si cuando yo pienso en chocolates, tengo una lista, no sé, la FED, supongamos, y yo no estoy ahí, y yo no conozco más marcas, yo no voy a comprar en esas otras marcas, a menos que deliberadamente yo diga, hoy día quiero innovar, quiero hacer otra cosa. ¿Cuál es el problema de eso? Es que si yo quiero innovar, necesito pensar. Y, para quienes no lo sepan, el cerebro humano está trabajado, está pensado, diseñado para ahorrar energía. Más o menos el 20% de la energía que nosotros consumimos se va al cerebro. Por lo tanto, cada vez que nosotros pensamos en algo que no habíamos pensado en antes, gastamos energía. Y si el cerebro se puede ahorrar esa energía, lo hace. Entonces, son muy pocas las veces que decimos, ya, a ver, ¿a dónde voy ahora? Y a veces decimos eso y vamos igual al mismo lugar de siempre. El cerebro nos lleva para allá. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que si tú no eres dueño de tu propia esquina, vas a estar como nosotros en la esquina de la Alameda con la reja. Tercer lugar, cuarto lugar, y vamos a estar agarrando las migajas del mercado. Entonces, lo que tenemos que hacer, si ustedes son emprendedores o son influencers, lo que sea, posicionarse como los líderes de su esquina. Y ahí tienen dos opciones. O pelean con el otro para sacarlo, ¿no es cierto? O dan pena. Pero si no pueden pelear, porque en la mayoría de los casos, sobre todo cuando somos pymes, no vamos a poder sacar a, no sé, la FED o cualquiera, nada malo con la FED, de hecho, si hay alguien que... No vamos a poder sacarlos a ellos porque ya tienen un poder ahí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que hicimos nosotros cuando estábamos limpiando vidrio en los semáforos. Irnos a una esquina más pequeña, no importa que sea más pequeña, si ustedes van a ser los dueños de esa esquina. Entonces, ¿cómo podemos ser los dueños de crear una esquina más pequeña? Si yo voy al nicho de los chocolates, entonces yo digo, a ver, me tengo que hacer la pregunta, cuando la gente piensa en chocolate, ¿va a pensar en mi marca? La respuesta va a ser que no, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Le pongo un apellido a esto. Entonces yo digo, chocolates veganos. Y me vuelvo a hacer la pregunta. ¿Podría ser yo el dueño de chocolates veganos? Puede que sí, puede que no. Si todavía falta, le pongo un segundo apellido. Chocolates veganos para abuelitos. No sé, estoy inventando ya. Pero te vas creando una subcategoría. Hasta el punto en que tú digas, yo sí puedo liderar esta subcategoría. Es lo que me pasó a mí con Convictus. Convictus, mi empresa de lámpara, emprendimiento de lámpara, dije, ¿puedo yo liderar el tema de las lámparas? Imposible, imposible. Pero en ese momento nadie se estaba posicionando con lámparas sustentables. Entonces yo dije, ya, ese va a ser mi nicho. Y hoy día, ¿qué pasa? Yo le pregunto a la gente si conocen Convictus, o al revés en realidad, si conocen alguna marca que haga lámparas de material recuperado, y la mayoría va a decir una de estas dos cosas. Sí, Convictus va a decir, o va a decir no tengo idea. Cualquiera de las dos cosas me sirve. Si dice sí, Convictus, check. ¿No es cierto? Y si dice no tengo idea, check también, porque yo me voy a poder presentar y posicionar ahí. Pero muy difícilmente van a decir únicamente otra marca, porque no están posicionados ahí. Entonces, primera gran tarea, ¿cuál es tu nicho o subnicho que tú puedas liderar? ¿O cómo vas a comunicar si eres influencer, si eres creador de contenido, y ubicarte en todo este mar, océano de personas que están gritando como si fueran perros, chancho, no sé qué, pero tú decir, yo soy una especie distinta. Y ahí te vas a hacer notar. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo yo puedo estar aquí hablando hasta la... no sé? Tenemos hasta las 10 de la noche. Maravilloso, maravilloso. Ahí me contáis porque... ¿Cuánto qué? ¿Sí? No sé, la doble ya. Ahí me cuentas, por favor. ¿Le está sirviendo hasta el momento lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? Sí, ya, gracias. Ya, entonces, teníamos eso claro. Ya estábamos en la esquina. Entonces, como estábamos en la esquina, viene una de las cosas que prácticamente más del 95% de la población mundial no hace, que es lo siguiente, que es tener metas claras.
el 95% de la población mundial no tiene metas claras. Y de hecho, ojo, ¿en manos de quién está el 95% de los recursos del planeta? Están en manos de un 5%. Pareciera que hay una relación ahí entre tener metas claras y que por lo menos te vaya bien a nivel de recursos al menos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Como yo soy hijo de papás comerciantes, yo sabía que una fecha importante para poder ganar plata era la Navidad. Entonces, ¿cuál era el objetivo de nosotros de ir en verdad a limpiar vidrio en los semáforos? Era hacer nuestro primer capital para poder pagar un permiso para vender en una feria navideña y poder comprar las primeras ¿cómo se llama esto? Cosas para poder vender, ¿no es cierto? Mercadería. Entonces, nosotros teníamos una fecha clara y un monto claro. Y esa es la primera cosa también que ustedes tienen que tener claro. Su meta, por lo menos en tiempo y cantidad, ya sea a nivel de ventas o a nivel de seguidores, puede ser también cuántos seguidores en cuánto tiempo, y así un montón de submetas van a haber después. Pero tienen que tener claro eso. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen clara su meta, esa es su meta. Y aquí están ustedes, lo que van a tener claro también es cuáles pueden ser los posibles caminos. Y esos posibles caminos para llegar a esa meta son estos 4 números que yo les dije del marketing digital o de los negocios que tienen que manejar, que los van a ayudar a llegar ahí. Ya sea estos números por separado o mejor aún si los mezclan y lo hacen en conjunto. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros teníamos que ver, que tener claro cuando estábamos en esa esquina? Era, nunca mejor dicho, el tráfico. ¿Cuántos autos pasaban por ahí? Era nuestro tráfico potencial. ¿Y cuántos, en realidad los que nos interesaban es cuántos pasaban por ahí y que nos cachaban, que nos veían que nosotros realmente existíamos? El auto que nos miraba, o la persona, no era considerado para nosotros un tráfico, un posible cliente. Entonces, ese es el primer número. ¿Cuánta gente pasa por tu negocio local, por tu negocio físico? ¿Cuánta gente visita tu página web? ¿Cuánta gente visita tu Instagram? Ese número tienen que tenerlo muy claro, pero muy, muy, muy claro. Y después tienen que preguntarse, ¿cómo hacemos para nosotros poder aumentar este tráfico? ¿No es cierto? Nosotros decíamos, ¿cómo hacemos para que más gente que pase por acá nos mire? Eso va a ser nuestro tráfico. Entonces, ahí hay una cosa fundamental, que es la publicidad. Pero no se pongan a hacer publicidad si ustedes no tienen la estrategia de su negocio clara, definida antes. Porque la publicidad no es una estrategia del negocio. Hay estrategias publicitarias, pero no es una estrategia del negocio. La publicidad lo que hace es potenciar lo que ya funciona. Entonces, primero tenemos que hacer que funcione. Y lo que hay que hacer antes, para que te miren, es ser atractivos, como yo. No. Ser atractivos, de atraer gente, de atraer miradas. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer para atraer miradas, a tu negocio, a quien sea? Es ser diferentes. Aquí es súper importante la diferenciación. Clave, clave, clave la diferenciación. De hecho, no sé si alguien ha leído por ahí el libro La vaca púrpura de Seth Godin. ¿Tú cierto? ¿Sí? ¿Alguien más? Usted. Para quienes no lo han leído, hola, ¿cómo estáis? Para quienes no lo han leído, les cuento de qué se trata esto porque es tremendamente importante. Otro libro del mismo Seth Godin. Seth Godin debería pagarme, digo, siempre como que... Dice lo siguiente, el libro La vaca púrpura, dice, mira, si tú estás en un campo, ¿ya? Y ves puras vacas, vaca, vamos a apuntar para allá porque ustedes ya fueron otros animales para acá, vaca, y él te hace la siguiente pregunta, ¿hay alguna vaca que te podría llamar la atención? ¿Hay alguna en particular que tú digas, oye, la respuesta común es que no mucho? ¿Por qué? Porque son todas las vacas iguales. Entonces él te dice, ok, ¿qué pasa si estás en otro campo y ves vaca, y de repente es una vaca púrpura, como esa luz de allá? Una vaca púrpura. Te hace la misma pregunta, ¿te llamaría la atención? Y la respuesta rotunda es, obvio, es una vaca púrpura. Entonces, ¿qué te dice Seth Godin? Tu negocio o tu marca personal, X, tiene que ser una vaca púrpura. Tiene que ser diferente. Porque si es igual a todo lo que ya existe, va a pasar absolutamente desapercibida. En cambio, si es una vaca púrpura, van a pasar estas cosas. Primero, la gente se va a fijar, una vaca púrpura. Segundo, la va a recordar, nunca más se te va a olvidar. Y ya sabemos lo importante que es estar en la memoria de las personas. Y 3, además la vas a comentar. Oye, vi una vaca púrpura. ¿Qué te fumaste? No, en serio. Es decir, se empieza a viralizar. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. O sea, ya tenemos varias tareas, no sé si están anotando. Lo primero es, ¿cuál es mi nicho, mi subnicho? Segundo, ¿cómo me diferencio? ¿Cuál es mi elemento diferenciador? Además de tener una meta, ¿no es cierto? Entonces, eso, cuando tú logras ser una vaca púrpura, vas a tener más miradas, vas a ser diferente y vas a aumentar este número, ¿no es cierto?, de
del tráfico. Ahí me cuentan, por favor, cuántos minutos me quedan, por favor, para acomodarme. Entonces, ahora, ¿cómo me diferencio? Uno podría hacer, por ejemplo, diferenciarse a través del producto. Por ejemplo, con Victus, nosotros de una rueda de bicicleta hacíamos una lámpara. Era, obviamente, muy distinto, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si yo vendo, no sé, sillas que son iguales a todas? ¿Cómo me puedo diferenciar? Ahí hay que entender que los productos tienen varias dimensiones. El producto está en la dimensión física del producto, pero está también la dimensión de la información alrededor de ese producto y el servicio alrededor de ese producto. Les voy a dar un ejemplo. No sé si ustedes se acuerdan o escucharon alguna vez, me imagino que sí, de si no te entrego la pizza en menos de 30 minutos es gratis, ¿cierto? ¿Qué pasó? Este era un compadre en Estados Unidos, Domino's Pizza, que dijo, mi pizza es igual que la mayoría. Y yo no voy a hacer mucho para cambiarla porque sería muy complicado. ¿Qué puedo hacer? Y empezó, dijo, me voy a diferenciar en la logística, en el servicio. Entonces ahí él logró diferenciarse. Ahora, tip. ¿Qué pueden hacer ustedes para encontrar elementos diferenciadores, para generar diferenciaciones disruptivas? El tipo lo que hizo fue pensar, ¿qué otra empresa, qué otra industria, qué otra organización, si yo la llamo por teléfono, vienen más rápido que nadie? Y él pensó en 911, el número de emergencias de Estados Unidos. Entonces él copió ese sistema y lo adaptó a su cuestión de pizza. Entonces, si de repente nosotros queremos hacer algo muy distinto, no miremos únicamente a los que ya están en nuestra industria, porque con suerte vamos a ser el segundo mejor. Veamos qué están haciendo otros, nada que ver, y lo adaptamos y vamos a generar ahí innovaciones disruptivas. ¿Cómo también podemos hacer algo distinto? También, por ejemplo, a nivel de red social. Hubo una cosa que nosotros hicimos en Convictus que hizo que, sobre todo nuestras historias de Instagram en ese momento, pero sí prendieron un montón. Crecimos con un montón de seguidores, muchos, muchos. Y eso viene a partir de la siguiente historia. Como yo les conté, yo soy papá, bueno, no soy papá, bueno, sí soy papá de un perrito, pero soy hijo de papás comerciantes. Mi papá, él hace flores de madera. Y resulta que él trabajó mucho tiempo en el centro de Santiago y de un momento para otro a él lo despidieron. En el fondo no le renovaron el permiso, que es como despedirlo. Entonces, en el fondo, de un momento para otro nos quedamos sin saber qué hacer, sin trabajo. Y justo en ese momento, mi papá siempre había mantenido plata guardada por si pasaba algo. Justo en ese momento, 0 pesos. Justo en ese momento. Entonces, chuta, ¿qué hacemos? Y yo dije a mi papá, ¿por qué no vamos a los lugares donde haya cultura, no sé qué, por algún centro de eventos, algo por el estilo, donde haya gente y vamos y vendemos las flores? Ya. Y resulta que justo en ese momento venía, no sé si se lo cachan, el Festival del Guaso de Olmué, que queda en Olmué, donde hay olmolinos. Y yo dije, vamos para allá, ya. Faltaban un par de semanas, mi papá empezó a hacer las flores, listo, llegó el momento, teníamos las flores, bien, teníamos la camioneta, afortunadamente teníamos camioneta que nos permitía trasladarnos, bien, pero solamente teníamos 780 pesos en la guantera, nunca se me va a olvidar, y solamente petróleo que nos alcanzaba para llegar allá. Es decir, si nosotros pescábamos la camioneta, llegábamos al Olmué y nos iba mal, nos quedamos para allá para toda la vida. ¿Sí? Olmolinos para toda la vida. Pero no teníamos mucha opción, porque era eso, ya teníamos que comer al otro día. Así, no sé si alguien trabaja o conoce el mundo del comercio en ese nivel, se vive al día prácticamente muchas veces. Entonces fuimos al Olmué. Muy bonito el camino. Llegamos al Olmué, a la plaza de los caballos se llama ahí. Yo pesco los 780 pesos, e igual que la vez de la limpiadero, voy al almacén porque estaba cagado de hambre, compré una galleta y un agua. Yo siempre necesito galletas y agua, no sé por qué. Así que ya se fumaron los 780 pesos, era vender o vender. Pusimos nuestro puesto ahí, y resulta que empieza a pasar la gente, mira las flores, pero no pasa nada, no compran. Empieza a pasar el tiempo, los minutos, las horas y nada. Y cuando uno está en esa situación, no sé si les ha pasado, pero mientras más minutos pasan, la angustia crece, y de verdad. Yo estaba ahí ya preocupado, no sabiendo qué hacer. De repente va mi papá, va a la camioneta, y él había llevado consigo el motor, un motorcito. Pesca el motor, lo pone enfrente del local, pesca la vara de mimbre con la que se hacen las flores, que es como un palito, ¿cierto? Lo pone ahí. Pesca su laminador, que es como una especie de sacapunta gigante. Echa a andar el motor y empieza a sacar la lámina. Así, sale la lámina. Y la gente
empieza a mirar, se empieza a acercar y me pasa a sacar la lámina. Con la otra mano empieza a darle forma como los pétalos, a la flor. Y la gente se acerca, se acerca. Después viene el momento en que mi papá pinta la flor de una manera muy particular, porque él lo que hace es una especie de sopleta artesanal con un lápiz Bic. Le saca la tripa, ¿sí? Entonces sopla, y a medida que sopla se va pintando. Termina de pintar la flor, la muestra, y la gente y aplaude. Y decía, mi papá la está rompiendo, decía yo. Mi papá rojo de emoción. ¿Y qué empieza a pasar? Empezamos a vender una flor, otra flor, otra flor, otra flor. Y así toda la tarde. Esto es un evento de 4 noches, si no me equivoco, o 3 noches por ahí. Entonces nosotros nos quedamos en una carpa, nos quedamos en la plaza, al lado de un letrero que decía prohibido pernoctar. Y ahí nos quedamos nosotros y no saben lo lindo que era, mientras escuchábamos de fondo los ruidos del patagual, contar los billetitos de todo lo que habíamos vendido en ese momento. Porque en ese momento era súper, súper complicado. Y ahí un gran aprendizaje, elemento diferenciador también, que lo aplicamos en nuestra historia en ese tiempo y lo sigo aplicando, que es el valor de los procesos. El proceso también es el producto, le da valor al producto. Ya sea que tú vendas un producto físico o un servicio. Si tú vas contando cómo haces lo que tienes que hacer para llegar a entregarle el producto o servicio a tu cliente va a entender mucho mejor y va a valorar mucho más lo que están haciendo y van a aumentar sus tasas de conversión. Entonces, desde ahí que nosotros siempre, en cualquier negocio, tanto hoy día para los clientes de nuestra agencia, como con Victus en su momento, como hoy día nosotros también en Lanza mostramos, mira, estamos haciendo esto es lo que hacemos para hacer este anuncio con este cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ahí el valor de los procesos, muy importante. Ahí tenemos el número 1. Estamos en vivo, ¿no? Sí. A mí me da vergüenza cuando estamos en vivo. Número uno de estos números mágicos. Entonces es ¿cómo se llama esto? El tráfico. ¿Cuánta gente llega a nuestro negocio? Súper, súper importante. Ahí me soplan cuánto me queda, por favor. Necesito saber ese dato. Número dos. Nosotros estábamos en la esquina, a todo esto en la esquina. ¿Cómo hacíamos nosotros para atraer miradas? Nosotros lo que hacíamos, cachamos, a ver, ¿cómo lo hacen todos? Y nosotros lo vamos a hacer distinto. Siempre hagan eso. Vean cómo lo hacen los demás, ustedes lo hacen distinto, van a traer miradas. Nosotros cachamos que nuestros colegas siempre andaban sucios. No porque sean sucios, sino porque la pega es sucia, es complicado, porque te apoyas en el auto, no sé qué, te ensuciáis. Nosotros tratábamos de estar lo más limpio posible, íbamos lo mejor pintados, mejor que ahora, yo ahora parezco, pero en ese momento más limpio, y andábamos además con una toalla nova y un limpiadillo así de color azul. Nadie andaba con eso. Entonces la gente decía, qué raro, y nos miraban. Ya teníamos entonces un potencial cliente, diferenciación. Si ya nosotros cachábamos cuántos autos pasaban por la esquina y cuántos eran los que nos miraban, teníamos nuestro mercado potencial. Ahora lo que teníamos que hacer era que la gente que pasaba por ahí nos comprara, ¿no es cierto? Y ese es el segundo número mágico, tremendamente importante, uno de los que más les gusta a todos, que es la tasa de conversión. ¿Qué es la tasa de conversión? De cuántos clientes o prospectos llegan a tu local, cuántos te compran. De cuántos visitan en tu web, cuántos te compran. De cuántos pasan por tu Instagram, cuántos te compran o interactúan contigo. O si te importan los seguidores, de cuántos ven algún post tuyo, cuántos se hicieron seguidores tuyos. ¿Okay? Entonces, ahí necesitamos alguna estrategia. Para la venta, podríamos estar hablando aquí horas, de verdad yo me quedo hasta las 10, pero yo sé que viene aquí una muy, muy bacán amiga que viene aquí a dar una charla, así que solo por ti lo voy a hacer más corto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Un solo dato. Podría darles mucho, pero un solo dato para vender. Importantísimo, una sola palabra, que es confianza. Si no hay confianza, no hay venta. Si la gente no confía en ti, no confía en tu producto, no confía en tu web, no te va a comprar. Entonces tienes que hacer todo lo posible por no solamente tener un buen producto o un buen servicio, sino que parezca que es bueno también. Si tú estás haciendo tú tienes tu Instagram y vendes algo, ponle cariño. Focus Locus lo hace muy bien, o sea, impecable. Yo veo Focus Locus y cualquiera de los clientes de Focus Locus se ve pero que hay profesionalismo, te da confianza. Tú también como cliente, oye, aquí hay una cosa muy... Atención. Tenemos aquí una noticia muy importante. Vamos a parar esto un poquito porque a mí ya me habían advertido que esto iba a pasar. ¿Qué ocurre acá? Tenemos a un emprendedor y a un influencer que hicieron match. ¿Tú quieres contarlo? Oye, qué maravilloso.
Un aplauso, un aplauso. Casi me saco la mierda. El marketing de influencer es tremendamente importante, tremendamente importante. Yo creo que ahí quizás Dani nos va a contar un poquito más de eso, pero es clave, de verdad que sí. Yo también, de hecho, trabajo como pequeño influencer, muy importante. Entonces, ¿qué está diciendo yo? ¿Quedan cuánto? 20 minutos. La confianza, gracias. La confianza. Entonces, tenemos que tener una web de confianza. Los testimonios, por ejemplo, la gente le cree más a las personas que a las empresas. Entonces, si hay otra persona que dice que tú eres bueno, es mucho mejor que si tú mismo dices que tú eres bueno. Entonces, ahí, vean, ustedes analicen, podríamos hablar mucho de esto, pero piensen, ¿qué cosa daría confianza? Ustedes miren, sálganse de su propia burbuja, mírense y digan, a ver, ¿esto me da confianza, sí o no? De hecho, una vez les voy a contar una anécdota. Yo antes trabajaba de part-time vendiendo lentes y relojes en unas pequeñas islitas que hay en los malls, de estos como módulos. Y resulta que yo era chico, tenía como, no sé, 18 años, una cosa así, hace como 2 años atrás. Entonces, estaba ahí y resulta que yo estaba solo, trabajaba solo. Y yo estaba ahí vendiendo la cuestión, no sé qué, y estaba como comiendo unas papas fritas, un McDonald's, y era toda la cuestión de vidrio. Entonces llega después mi supervisor y me dice, Mati, ven. Y digo, qué huevo. Mira, ven. Sal del módulo, me dice. Ya. Mira el módulo. ¿Qué ves? Taiwán. ¿Qué ves? Un módulo. No, pero mira, ¿cómo está el módulo? Yo empiezo a cachar y empiezo a entender. Estaba lleno de mis dedos marcados. Pero por todos lados. Hago así, veo el McDonald's con la papa frita con el ketchup chorreado. Todo desordenado. Y yo no hubo más que decir, y yo lo entendí. Hagan lo mismo con sus negocios. Vean su Instagram. Si realmente ustedes ven un post, ¿por qué le da como la...? A ver, bueno, ustedes le dicen, dado like, se ríen con su cuestión, o les gusta, se van a dar cuenta, de una, se van a dar cuenta. Hay que hacer ese ejercicio. ¿Ya? Hasta el día de hoy agradezco a Sergio, se llama. Ya, entonces, con eso aumentamos la tasa de conversión, entre otras cosas, muchas por hacer ahí, pero de ventas. ¿Cómo aumentamos la tasa de conversión de seguidores, por ejemplo? La tasa de conversión de seguidores, importante la tasa de conversión de seguidores. Bueno, ya voy a hablar mucho de eso, pero yo les voy a dar solamente 4 cositas. ¿Por qué la gente, entre otras cosas, quiere seguir una cuenta? Por lo menos no para comprarte directamente. O sea, el Instagram no es una vitrina donde tú pones tus productos y tus precios. No lo es. Paradójicamente, porque se vende mucho en Instagram, en TikTok, en un montón de cosas. Pero no hay que vender por la puerta ancha en Instagram. Hay que vender como por la ventana. ¿Qué es lo que quiere la gente en la red social? Quiere consumir contenido. ¿Y qué es eso? Cualquier cosa que le interese. Generalmente caben alguna de estas 4 categorías. O le enseñas algo, ¿ya? La educación, o los entretienes, o los inspiras o los motivas, o les das información como si fuera una especie de noticiario. Si tú a través de alguna de estas 4 categorías envuelves tu producto o tu servicio, vas a tener audiencia y va a tener gente que te quiera seguir. Pero de eso les va a hablar mucho más nuestra querida Dani. De todas maneras, hay algo clave que va a potenciar todo esto. Muy, muy importante. ¿Qué cosa potencia todo esto? Son las historias. El storytelling es clave. Contar historias, ¿por qué es tan importante? Porque una historia se recuerda por lo menos hasta 10 veces más, incluso algunos estudios dicen que 20 veces más que cualquier dato. Se recuerda un montón. De hecho, hicieron un estudio donde a las personas, había unas personas que les ponían como unos chupones en la cabeza el electroencefalograma, que es lo que hace esto, que te proyecta en tu pantalla qué partes del cerebro se están iluminando según X estímulo. Cuando se ilumina una parte del cerebro es como que esa parte está estimulada. Entonces, por ejemplo, alguien le decía, resuelve una ecuación matemática, se le iluminaba una parte del cerebro. Él escucha una melodía de amor, por ejemplo, otra parte del cerebro. Ve pornografía, otra parte del cerebro. Y así. ¿Qué descubrieron? Que cuando a la gente le contaron historias, se iluminaban muchas partes del cerebro a la vez. ¿Por qué eso es importante? Porque lo que está diciendo ahí es que hay muchas conexiones neuronales trabajando en ese momento. Por eso se retiene todo lo que está dentro de una historia. ¿Y por qué? Porque el cerebro no distingue lo que es real de lo que es ficticio. Y se los voy a demostrar. Vamos a hacer un ejercicio. Otro concurso con premio a Europa. Se van a poner en parejas, ¿ya? Se van a poner en parejas y se van a mirar. Así que gírense, por favor, y se van a mirar. Gírense nomás, vean ahí sus parejas, se miran. Necesito que se miren, que estén cómodos, así que necesito que se giren y que se miren fijamente.
¿ya? Fijamente. Mírense, ok, están las parejas, ¿cierto? Mírense bien a los ojos, acérquense y bésense. Ah, no, esa era de otra charla, perdón. Era de otra charla. No. ¿Qué es lo que van a hacer? Vamos a turnarnos, ¿ya? Entonces se van a hacer preguntas, uno primero y el otro después. ¿Qué preguntas se van a hacer? Ustedes eligen ahí ya quién parte, yo les voy a dar 30 segundos a cada uno. Y el que pregunta tiene que hacer preguntas del pasado al otro, ¿ya? Y el que responde tiene que responder, pero sin girar los ojos, siempre mirando de frente. Si giran los ojos, si miras para arriba, para el lado, cualquier lado, punto para el otro, ¿ya? El que tiene más puntos le pide aquí a Oscar pasaje a Europa, ¿ok? Entonces, 30 segundos cada uno. 1, 2, 3. Dale. Haga preguntas del pasado. Pregunta del pasado. ¿Dónde trabajaste? ¿Cuál fue tu primer, no sé, amor? ¿A quién le diste tu primer beso, por ejemplo? Eso es, pregunta del pasado. El que está respondiendo, que no gire los ojos. El que está respondiendo, que no gire los ojos. ¿Cuál fue tu primer trabajo? En una feria. ¿Y qué vendiste? ¿Qué comiste ayer? ¿No? ¿No te acordás? ¿Y qué desayunaste hoy día? Perdiste. Perdiste. 10 segundos. 10, 9, no, y recuerda, un pasaje a Europa, hay que ponerle color. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Le toca al otro, desde ahora ya. Dale, por un pasaje a Europa tienen, ¿cuánto tienen? 15 segundos, 15, 14, 11, 10, 9. Dale, pregunta por un pasaje a Europa. 8, 7, 6, 5. ¿Cuál fue tu primer amor? Esa, nunca falla esa. 3, 2, 1. Stop. Ok. Levanten la mano los ganadores. Maravilloso. Un aplauso para todos. Ok, ¿qué pasó acá? ¿Por qué no podemos resistirnos a mirar para otro lado? Es porque, literal, cuando tocamos ciertas fibras del cerebro, el cerebro no entiende lo que es real de lo que es ficticio. Y cuando nosotros nos preguntamos, por ejemplo, por cosas del pasado, que eso se puede hacer en cualquier fase del storytelling, puede ser con otras cosas también, el cerebro está creando una imagen. Y la retina va y mira a dónde está esa imagen. Así de simple. Entonces, es la razón por la cual cuando nosotros estamos en el cine, por ejemplo, y estamos viendo una película, dependiendo de la película, se nos erizan los pelos, nos asustamos, aumenta nuestro pulso, y uno dice, oye, pero si es mentira, no sé, pero es que uno sabe que es mentira. Uno sabe, pero igual, o sea, no hay forma. Entonces, esto es un elemento tremendamente poderoso, porque si nosotros contamos historia, ¿qué es lo que podemos hacer? Colocar imágenes en los cerebros de las personas. Y si nosotros colocamos imágenes en los cerebros de las personas sienten lo que nosotros les estamos diciendo. Mejor aún, lo viven. Sienten y viven lo que les estamos diciendo. Y ahí podemos ser estratégicos. Una vez más voy a preguntar cuánto me queda. Parece como 15 minutos. Para ver si les puedo contar como una receta de cómo contar historia. Rapidito. Hay muchas formas de contar historia. Les voy a contar una de las más típicas. Lo que quiero yo es que cuando sepan esta receta, cada vez que les cuenten una historia, cachen, digan, ya sé, esto está pasando. ¿Ya? Entonces, van a grabarse aquí. Aquí les preparé un PPT. ¿Les gusta el PPT que les preparé, no? ¿Cierto? Con la palabra cosa. Con doble C. C-C-O-S-A. ¿Ya? Cosa. Es un acrónimo, para que nos acordemos. Entonces, cada palabra, cada letra representa una palabra y es parte de nuestra receta para contar historias infalibles. Entonces, la primera C es de chispa. Lo que yo tengo que hacer ahí es llamar la atención. Llamar la atención con algo que a la gente le interese. Por ejemplo, donde les dije, les voy a contar una historia que les va a servir para poder aumentar sus visualizaciones, por ejemplo, en las historias de Instagram. Eso fue, lo intenté, tocar alguna fibra de ustedes que les llamase la atención. Segunda C, contexto. En el contexto principalmente se presenta el protagonista de la historia y lo que uno tiene que lograr hacer es que la gente se sienta identificada en cierto punto con el protagonista de la historia. Por ejemplo, en el caso cuando yo les conté de mi papá,
Ahí fueron víctimas de un storytelling, ¿cacharon o no? ¿Sí? ¿No? Todo más o menos, ¿no? Entonces, cuando yo le conté a mi papá trabajaba no sé qué, y de repente lo despidieron. ¿A quién no le ha pasado que está haciendo algo bien en su pega y de repente su pega está mal? Eso ya no tiene que ser exactamente igual. Eso ya uno dice, a mí me ha pasado algo parecido. Si logramos eso, ya entonces nos metemos en la mente de las personas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Spider-Man. ¿Cómo pintan a Peter Parker en un principio? Tenemos que pensar a quién está dirigida esta película. Está dirigida principalmente a jóvenes, ¿no es cierto?, estudiantes. ¿Cómo es Peter Parker? Es un estudiante que además es pobre, que tiene un trabajo de mierda, ¿no es cierto?, que además está enamorado de la vecina, de la niña, y que no se atreve a hablar. ¿A quién no le ha pasado esa cuestión? Todos nos sentimos Peter Parker en algún momento. Entonces, cuando tú te sentís como él, ya estás atrapado. ¿Por qué? Porque uno empieza a vivir lo que el protagonista vive. ¿Cuál es la siguiente letra? C, C, O, ¿cierto? La O es obstáculo. Toda buena historia tiene un obstáculo, tiene un problema. ¿Y por qué yo necesitaba que ustedes vivan la historia? Porque si ustedes ya se sentían Peter Parker, por así decirlo, cuando vengan los malos y les pasen cosas malas, ustedes van a sentir eso. Entonces, en estrategia, cuando nosotros vendemos un producto o un servicio, ¿cuál es ese obstáculo? Es el problema que la gente tiene o antes que tengan tu producto o tu servicio. Es el problema que tu negocio resuelve. Yo necesito que la gente sienta ese problema. No sé si ustedes se dan cuenta, o se acordaban de las presentaciones de Steve Jobs. Cuando Steve Jobs presentaba, te hacía ver que el mundo era un apocalipsis antes de su producto y de la cosa que él estuviera vendiendo. O sea, uno pensaba, ¿cómo podía vivir yo antes así, sin esta? Y él te hacía primero ver eso. Porque luego, ¿qué viene después de la O? Viene la S, solución. Y aquí es donde viene el superhéroe y dice, oye, hice esto y lo solucioné. ¿Y cuál es la solución en ustedes? Tu producto, tu servicio. Si tú muestras, la mayoría de la gente, ¿qué es lo que hace? Muestra su producto y para qué sirve, y cómprame. Pero si no me hiciste vivir antes, que yo necesitaba esto, me hiciste sentir identificado, yo no te iba a poner atención. Entonces, solución. Pero hasta la S, ¿no es cierto? Cosa, hasta la S, C, C, O, S, ahí ya tenemos una historia. Pero la historia es estratégica cuando le agregamos la A. ¿Qué es lo que es la A? Aprendizaje y o llamada a la acción. Que es donde le digo, por eso, lo que yo quiero que la gente haga, cómprame. Por eso, anda a mi página. Por eso, dame like. Por eso, sígueme, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la S por sí sola es un dato. Es lo que nosotros queremos que finalmente entregar. Recuerden que yo les dije que los datos, las historias se recordaban hasta 10 veces más que un simple dato entregado. Cuando yo junto un dato o una historia, eso se llama anclaje. Y entonces ese dato queda con el peso de la historia, por lo tanto, tiene una mucho mejor aceptación y recordación. Si es que existe la palabra recordación. ¿Existe, no? Parece que sí, o parece que no. No importa. Entonces, por ejemplo, para mí una de las cosas que más me sirvió en mi historia emprendedora es contar los procesos. Mostrar los procesos. Yo les puedo haber dicho, ¿saben qué, cabrón? Es muy importante mostrar los procesos, quédense con ese dato. Pero como yo sabía que era una de las cosas que yo más quiero que ustedes se queden, lo tuve que meter en una historia, para que ojalá a quienes se hayan sentido identificados en algún punto con la historia, entonces lo recuerden mucho más que yo si simplemente les digo, hagan esto. ¿Ya? Con eso tenemos entonces el segundo número del marketing. ¿Se acuerdan un poquito del primero? Ya he hablado tanta cosa que... El primero, tráfico, cantidad de gente. Segundo, tasa de conversión. De cuántos llegan, cuántos me compran. Tercero, y vamos a ir muy rapidito con estos dos últimos. Si nosotros ya estábamos ahí en la esquina, que a todo esto nosotros le contábamos a la gente, era nuestro contenido, por así decirlo, le contábamos a la gente por qué estábamos ahí haciendo lo que hacíamos, y la gente nos compraba. Si nosotros ya estábamos en la esquina, teníamos la cantidad de autos, sabíamos cuántos autos nos paraban, nosotros sacábamos nuestras cuentas, porque yo les dije, ¿se acuerdan que había una meta? Y nosotros estábamos en un punto y necesitamos alcanzar cierta cantidad de plata en cierto tiempo. Nosotros sacamos la cuenta, a ver, con la cantidad de gente que pasa por acá, con la cantidad de autos, más toda la cantidad que nos pagan, nosotros sacamos la cuenta y no llegábamos. No llegábamos a la meta. ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos que hacer que los que nos compran nos pagaran más. Ese es el tercer número mágico, que es el ticket promedio. En promedio, tu cliente, ¿cuánto te compra? Y lo que tenemos que hacer es aumentar la tasa de conversión a como dé lugar. ¿Cómo podemos hacerlo? Entre muchas otras cosas, algo muy importante es percepción de calidad. La calidad no es algo absoluto, la calidad es una percepción, es una cuestión relativa. Si yo les digo, por ejemplo, hay un Mac. ¿Es buen computador ese o no? Para mí, es bacán. Pero si yo le paso ese computador
a un ingeniero de la NASA para que trabaje con él, eso es una tostadora, no sirve para nada, ¿cierto? Con mucho respeto. Entonces, ¿qué pasa? La calidad es según para quién. Entonces ustedes tienen que hacerse la pregunta ahora, ¿qué valora mi cliente? No el cliente de más allá, mi cliente. Y eso que valora ustedes tienen que darle color. Por ejemplo, nosotros, ¿por qué estábamos con una toalla nueva y un limpiavidrio? Y otra confesión. Ustedes cachan que los otros limpiavidrios que andan con una como plumilla y una botella con un líquido dentro, con un azaro que es como un escupo que está dentro. Entonces, ese un escupo limpia mejor que la toalla nueva con limpiavidrio. ¿Por qué? Porque la toalla nueva con limpiavidrio deja como unos destellos. Y en cambio, esa cuestión deja ver así la raja. Ese escupo es mucho mejor. ¿Pero por qué nosotros seguíamos ocupando esa cuestión? Porque sabíamos que era percepción de calidad. La gente decía, oh, qué cacha con una hueá azul. Mira, entonces la gente empezaba, valoraba más el trabajo. Y además, nosotros entendimos que qué otra cosa la gente percibía como calidad. Y algo que percibía como calidad es el esfuerzo. El esfuerzo no tiene nada que ver con la calidad en términos reales, pero sí en términos emocionales y en términos de percepción. Entonces, nosotros limpiábamos el auto y buscábamos la mancha más chiquitita y hacíamos así como que nos esforzábamos caleta y cachamos de rojo como sacar la segunda moneda la persona. Entonces, con eso aumentamos al doble nuestro ticket promedio. El ticket promedio en el mercado era más o menos de 200, 250 pesos. A nosotros nos pagaban en promedio 500 pesos. De hecho, no les mostré porque aquí no alcancé a poner en esta presentación, pero a nosotros nos hicieron un reportaje en el diario, las últimas noticias, una plana completa que decía, amigos juntan hasta 800.000 pesos en un mes limpiando vidrios en los semáforos. Eso es lo que nosotros ganábamos limpiando vidrios en los semáforos. Si alguien trabaja en la calle, sabe que en la calle se gana plata. Eso es lo que nosotros vendíamos. ¿Y por qué para nosotros era un número interesante, importante? Porque era lo que nos prometían que íbamos a salir ganando una vez salidos de ingenieros comerciales. Pero nosotros lo hacíamos limpiando vidrios en los semáforos. ¿Qué lo quiere decir con esto? Cualquier negocio, si usted le pone esto y esto, les va a ir bien. Entonces, percepción de calidad. Otra cosa que no hicimos, que hoy día sí hago, ya, y pudimos haber hecho y nos hubiese ido aún mejor, cuando el cliente ya te compra, ya confía en ti. La siguiente compra es mucho más fácil. Entonces, tú lo que tienes que hacer ahora es la venta cruzada, la venta complementaria. Si el cliente ya nos dijo, ya límpiame la cuestión, y ya confió en nosotros, podríamos haberle vendido, oye, ¿y queréis vender un pañito para que cuando necesites lo limpies tú? O el pinito del olor o lo que sea. Vendan productos complementarios. Eso ahí hay mucha plata. Hoy día, por ejemplo, de hecho creo que lo hacen ustedes en Focus Locus con las web. Hoy día tú vas a una web que está bien hecha, compras un producto y la web te ofrece otro complementario y aumenta el ticket promedio. Entonces, tarea, si te compran A, ¿cuál es tu BIC que ya tienes construido o que vas a construir para seguir ofreciendo? No pierdas tu BIC, ¿ya? Ese era el tercer número del marketing digital. Y cuarto, para no dejarlos dormidos, con eso nosotros estábamos casi ya llegábamos a la meta. La meta estaba ahí y nosotros estábamos aquí. ¿Qué pasaba? Que resulta que nosotros, nos faltaba un poquito. Para que nosotros nos fuera bien y alcanzáramos a hacer toda la cuestión, por semáforo rojo teníamos que limpiar 2 autos, por lo menos. Y nosotros estábamos entre 1 y 1,5 en promedio. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay un número tremendamente importante que uno tiene que asumir al momento de uno iniciar un negocio, que es el costo de adquisición. Un cliente o un seguidor, ojo, hagan siempre la analogía, te cuesta algo atraerlo. Si pusiste publicidad, te cuesta plata. ¿Ya? Si estás en un local físico, también te cuesta plata. Y si no pusiste ninguna plata, te cuesta tiempo, que al final eso es plata. Nosotros, por ejemplo, colocamos tiempo. Al cliente que estaba ahí, nosotros tenemos que contarle nuestra historia, bla, y nos ocupamos todo el semáforo rojo. Pero, ¿qué pasa si ese cliente después volvía? Cuando el cliente vuelve y te compra de nuevo, ya no tienes que volver a adquirirlo, porque ya lo adquiriste. Entonces te ahorráis todo ese cuento. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es fidelizar al cliente. Y eso es el cuarto número del marketing. La tasa de recurrencia. Que el cliente que te compra una vez, te compre una y otra vez. La pregunta es, ¿cómo logramos esa fidelización? Con una palabra mágica también, que es satisfacción. Si tú tienes al cliente satisfecho, el cliente va a volver. ¿Cómo logramos la satisfacción? Principalmente superando las expectativas del cliente. Cuando uno vende, ¿qué vende? Uno vende una promesa. Si yo te vendo algo, por ejemplo, aquí había una promesa. Ustedes llegaron acá, esto es una venta también. Ojo, aunque sea gratis, es una venta. Ustedes llegaron para acá porque les prometieron que iba a haber un buen interesante que a lo mejor iba a decir algo. Qué bueno que después viene Ani para que no se vean decepcionados. Pero uno ya dice, yo necesito, yo voy a recibir algo.
Lo que tienen que hacer ustedes entonces, tarea, ¿qué espera el cliente de mí? ¿Qué espera el posible seguidor de mí también? Porque cuando uno sigue a alguien espera algo. Entonces, tenerlo claro y después decir, ¿cómo lo supero? La brecha de superación es qué tan fiel va a estar contigo. Si es al revés, si el cliente esperaba algo y recibe menos, esa brecha es el nivel de estafado que se siente el cliente. Si se siente estafado, no va a volver. Y si se siente muy estafado, además te va a funar. Entonces, tengo que estar mínimo ahí, pero si queremos estar bien, ahí, para que vuelva. Y si estamos muy ahí, te va a recomendar. ¿Ya? Y ahí aumentamos el cuarto número del marketing digital. Repaso. Entonces, primera cosa, necesitamos estar en un micro nicho y ser dueños de nuestro nicho. 2, tenemos que tener metas que tengan una cantidad y un tiempo definido. 3, necesitamos saber cuánta gente pasa por nuestro lugar y ese es el primer número del marketing, tráfico. ¿Qué hacemos para que la gente se traiga? Tenemos que ser diferentes. 4, entonces, la gente que ya pasa te tiene que comprar. Para que te compre, confianza. Para que siga tu cuenta y sea un seguidor tuyo, entregar contenido de valor. ¿Qué sigue? Después tenemos que aumentar el ticket promedio. ¿Cómo aumentamos el ticket promedio? Principalmente, ¿no es cierto?, aumentando la percepción de calidad y con venta cruzada. Y luego que esa gente nos compre una y otra vez o visite una y otra vez nuestras cuentas de Instagram, de TikTok, lo que sea. Y para eso siempre tenemos que aumentar sus expectativas. Con eso, nosotros vendimos 800.000 pesos en un mes para cada uno, vendiendo y limpiando vidrio en los semáforos. Sin embargo, ¿por qué no seguimos ahí? ¿Y por qué esto no fue una gran empresa? Porque falta lo más importante. Lo que hoy día les acabo de enseñar es esto, estrategia. Pero todos los negocios que realmente sobreviven y crecen necesitan esto y esto. Ahí no estaba nuestra pasión. Ahí no estaba lo que realmente nos gustaba. Si uno une estas dos cosas, ahí recién vamos a tener un negocio que va a prosperar. Eso es lo que les quería entregar hoy día y ojalá que les haya servido y que les guste. Muchas gracias. ¿Aló? Ahí sí, gracias, Mati. Gracias.